García cogió 50 millones. Augusto Rodríguez dice por qué explotó contra Benedetti y quién tomó fotos de intento de chantaje al presidente. El editorial del Tiempo de esta mañana: contrabando corruptor. El Espectador hoy titula: antes de matarlos, los torturaron. JEP, sobre falsos positivos en Antioquia, la imputó a 4 exgenerales de la 4ª Brigada del Ejército por más de 442 casos de ejecuciones extrajudiciales. Y el editorial de hoy: la torpeza legislativa del gobierno tiene consecuencias. La República hoy titula: South 32 está en búsqueda de opciones para que Cerro Matoso tenga otro dueño, y la importación de energía desde Ecuador representa solo el 0,4% de la demanda nacional. Santiago, gracias. Una breve pausa, vamos al himno nacional y regresamos con toda la información al estilo de la mejor mesa de la radio en Colombia, la FM de RCN. Centro de Radio Digital más moderno de América. En Colombia, 6:01 minuto. 12 grados en Bogotá. En vivo, desde el Centro de Radio Digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es jueves 20 de febrero del 2025. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. Buenos días, soy Azuli Chamán, numeral Nuestros Militares Son, tema hoy propuesto en la FM de RCN. Aquí están nuestros titulares. Atención, 6 personas heridas en un ataque del ELN en Villa del Rosario, norte de Santander. En Arauca, ese mismo grupo ha secuestrado a 3 soldados. Mientras tanto, deslizamiento de tierra en Villa María, Caldas, hay 2 muertos, 4 rescatados, se han afectado por lo menos 5 viviendas. Más de 35 generales y almirantes podrían retirarse luego del nombramiento de Pedro Sánchez como el ministro de la Defensa. Las puertas del Estadio Metropolitano de Barranquilla abrirán a eso de las 6 de la tarde para el concierto de Shakira. 6:02 minutos en Colombia. Todas las noticias en la FM de RCN. Incauca Cero, ahora es Incauca Vital, tu endulzante con 0 calorías por porción para endulzar la vida como más te gusta, sin preocupaciones. Disfruta Incauca Vital con stevia o el nuevo Incauca Vital con eritritol y sucralosa. Incauca. Está pasando ahora en la FM de RCN. 6 de la mañana, 2 minutos. Buenos días, bienvenidos a las noticias en la FM de RCN. Hay muchas informaciones, principalmente en materia de orden público. Atentados en norte de Santander, fue dinamitado el peaje en Villa del Rosario. Hubo ataque con drones en Popayán y en Argelia, en el departamento de Cauca. Han sido secuestrados 3 soldados en Arauca. Entre tanto, Estados Unidos está pidiendo oficialmente la extradición de alias La Araña, el guerrillero de las FARC que estaba negociando con el gobierno Petro. El presidente Petro ha anunciado nuevo ministro de Defensa. Vuelven los militares a comandar esa cartera, el Ministerio de Defensa. Y los gobernadores que están reunidos con el presidente Petro en el departamento de Boyacá, en Villa de Leyva, desde donde hoy transmite la FM de RCN, le han reclamado fuertemente por el abandono en materia de orden público en distintas regiones del país. Vamos con el balance general, el mapa de orden público del país.
¿Cómo amanecemos esta mañana en esa materia? Sandra Hernández, buenos días. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Pues se reportó que en las últimas horas se presentan combates entre grupos subversivos en Arauca que dejan por lo menos 3 muertos y 8 personas heridas. Además, un policía resultó herido en las últimas horas, hace pocos minutos, luego de un atentado contra un CAI en un barrio de Cúcuta, en el barrio San Rafael exactamente, además de las 6 personas que resultaron heridas en varias acciones terroristas en Villa del Rosario, norte de Santander, a pocos kilómetros de Venezuela. En la zona del Catatumbo, 4 personas fueron asesinadas en los municipios de Tibú y Convención, mientras que grupos armados ilegales han intensificado sus ataques en el Cauca. En las últimas horas allí también se han registrado hechos de violencia en los municipios de Argelia y en la propia ciudad de Popayán. En el Chocó, más de 2.000 niños siguen sin clases por los bloqueos armados del ELN. Además, los productos básicos empiezan a escasear y la gobernación ya declaró alerta hospitalaria por la crisis humanitaria. Los homicidios en Dos Quebradas, en Risaralda, han aumentado, según las autoridades, un 550% este año. Y en la cumbre de gobernadores, el mandatario de La Guajira alertó sobre la crisis humanitaria en la Sierra Nevada. El hallazgo de cuerpos desmembrados ha generado preocupación en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. Y por amenazas en un consejo de seguridad que se iba a realizar en Yondó, en Antioquia, se trasladó a Barrancabermeja. Allí se anunciaron recompensas para capturar a cabecillas de grupos delincuenciales que mantienen azotada esta región del país. Y en Becerril, en Cesar, líderes sociales han recibido amenazas a través de WhatsApp. Estas intimidaciones serían atribuidas al Clan del Golfo. Un país incendiado, un país descuadernado en materia de orden público, con problemas que hacía mucho tiempo no se vivían en Colombia, los estamos padeciendo en distintas regiones del país. Gracias, Sandra, ese es el panorama de orden público. Vamos precisamente a norte de Santander, en Villa del Rosario, en el peaje internacional que conecta a Colombia con Venezuela. Hubo una acción terrorista, fue dinamitado, fue borrado prácticamente el peaje, hay varias personas heridas, la situación es sumamente delicada en esa zona del nororiente colombiano. En Cúcuta, Olga Cotamo. William, muy buenos días. Pues sí, lamentablemente empeora el panorama en materia de orden público porque fue una noche de terror la que se vivió en Villa del Rosario, una tras otra acción violenta. Primero fue el atentado contra el CAI de Villa Antigua, ubicado en el municipio de Villa del Rosario. Aproximadamente 20 hombres desde la zona montañosa del municipio de Villa del Rosario dispararon con fusil y lanzaron granadas al CAI de ese municipio, en donde afortunadamente los uniformados lograron refugiarse en los apartamentos cercanos del CAI, pero mientras atendía esta emergencia, de nuevo activaron explosivos en la zona, en donde una mujer resultó herida. Posteriormente fue atacado el nuevo distrito de policía de La Parada en Villa del Rosario, que está en construcción y está a pocos kilómetros de territorio venezolano. Mientras las autoridades realizaban los operativos pertinentes, fue atacado con explosivos el CAI que comunica Villa del Rosario con Cúcuta, pero también con territorio venezolano. Allí, como usted lo indica, pues lamentablemente quedó totalmente destruido, que dejó 5 personas heridas. Entre ellos estamos hablando de funcionarios de Envías y también de representantes de una empresa de seguridad. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, se refiere a lo sucedido. En el CAI del Rosario, donde pues, se escuchó una detonación bastante grande. En ese momento pues no quedó nada del CAI. Los policías lograron repeler también, porque después de que se escucha la primera detonación les disparan. Al parecer varias personas encapuchadas desde una parte cercana de ahí, y posteriormente pues se escuchan varios disparos, y después la segunda detonación que fue en el peaje, donde nos volaron también el peaje. Tenemos ahí 5 personas que han reportado hasta el momento, 5 personas lesionadas que fueron trasladadas inmediatamente a un centro asistencial, y también se escuchan varias detonaciones, entre esas la estación nueva que está en construcción por parte de la gobernación. Es el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero. La Gobernación de Norte de Santander ofrece el pago de una recompensa de 100 millones de pesos que permita la captura de los responsables. Señalan al ELN como el principal responsable de lo sucedido. Indican que después de cometer estos hechos violentos se trasladan hacia territorio venezolano. Y William, hace pocos minutos atentaron contra el CAI del barrio San Rafael de Cúcuta, donde resultó herido un policía. Y a esto sumémosle lo registrado en el Catatumbo, que la noche anterior fueron asesinadas 4 personas
zonas, 2 en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú, y 2 en zona rural del municipio de Convención. Sumamente grave. Olga, muchas gracias. Es muy preocupante la situación de orden público en esa región del país. Pero mucha atención, también hubo hechos de violencia en el departamento del Cauca, en el sur de Colombia, en Argelia y en Popayán. Lo de Popayán, la capital del departamento del Cauca, es muy preocupante también. ¿Qué fue lo que pasó, Miller Arias, en la capital del Cauca? William, buenos días, en vivo la FM de RCN. 2 explosiones sacudieron la noche anterior un sector cercano al centro de la ciudad de Popayán, donde está ubicado un centro transitorio de reclusión. Preliminarmente se indica que se trató de artefactos artesanales que fueron lanzados en la parte posterior de la carceleta ubicada en el barrio Modelo de la capital caucana, y se trata de confirmar si se utilizaron drones para lanzar estos elementos, según el coronel John Freddy Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. Hace algunos minutos se presenta la activación de unos artefactos explosivos improvisados. Se presentan 2 detonaciones. La parte de atrás, Centro Laura Valencia, que es donde tenemos las personas privadas de la libertad. En el momento de ya se hace una verificación en el terreno, se logra únicamente establecer tener daños materiales, algunos ventanales, algunas tejas. No tenemos personas lesionadas. Las personas privadas de la libertad también se encuentran bien en este momento. En los alrededores del sitio de las detonaciones se presentaron daños menores en viviendas y establecimientos comerciales producto de la onda explosiva que se escuchó en gran parte de la ciudad. No se reportan víctimas ni heridos y las autoridades locales estudian la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita dar con los autores de ese hecho. Desde Popayán para la FM de RCN, Miller Fernando Arias, las noticias como son. Miller, gracias. Don Juan, muy buenos días. Como ve usted, pues el país descuadernado en materia de orden público, el orden público o el desorden público más bien, como no lo veíamos desde hacía décadas. Muy buenos días, William. Los saludamos a usted, a nuestros compañeros de la mesa. Hoy estamos originando desde uno de los sitios más bellos de Colombia, la emblemática plaza de Villa de Leyva. Aquí, como se ha dicho, se ha celebrado la cumbre de gobernadores, una cumbre bastante agitada. El presidente de la República le llegó varias horas tarde a los gobernadores. Inicialmente Aldair nos había contado que habían fijado las 10 de la mañana como hora de llegada, después habían dicho que era un poco más tarde. Finalmente, Carlos Amaya, el presidente de la Federación, logró conjurar una molestia entre muchos gobernadores que incluso llegaron a decir algunos que preferían que el señor presidente de la República no se hiciera presente. Sin embargo, primó la decisión de recibirlo, lo recibieron con altura, lo recibieron con maneras cordiales, y en medio de su larga intervención, el presidente de la República hizo el anuncio del nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Inmediatamente, en los círculos políticos y militares, empezó una duda a tomar camino. El general Sánchez es un general activo con una graduación inferior a la que tienen la mayoría de los miembros de la cúpula, y su designación, si conserva su calidad de activo, implicaría un barrido de la cúpula. Saben ustedes que en las fuerzas militares no es posible tener subordinados a oficiales de mayor antigüedad. Apenas esto ocurre, se escuchan otras reacciones, porque después de lo que acabamos de oír, que dolorosamente es pan de todos los días, lo que queda en evidencia es que hay un gran fracaso de la política de seguridad, que el país está en muchas regiones en manos de los grupos terroristas. El parte de los gobernadores es, como hace nuestra compañera Sandra Hernández cada mañana, un rosario de territorios en Colombia en manos de los grupos armados. Aldair Rodríguez, usted estuvo aquí desde el comienzo de la cumbre, está conmigo en la cabina
en el marco de esta bella plaza de Villa de Leyva. Movidita la reunión de gobernadores. Don Juan, sí señor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la FM de RCN. En efecto, empieza a salir el sol aquí en el municipio de Villa de Leyva, que ha recibido esta cumbre de gobernadores que organiza la Federación Nacional de Departamentos y que, como usted lo dice, ha estado bastante movida y agitada por cuenta del presidente Gustavo Petro, principalmente, que ayer llegó un poco tarde. Lo comentábamos en el programa de ayer durante la mañana, llegó 4 horas y media después y varios funcionarios tuvieron que irse porque no alcanzaron a participar durante la jornada. Le hablo, por ejemplo, del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que llegó y no pudo participar. Y era muy importante su presencia. Entiendo que el presidente de la Cámara también. Presidente de la Cámara, entiendo el registrador. Que el señor registrador. Sí, señor. E incluso también el presidente del Consejo Gremial. También estuvo aquí en Villa de Leyva, no pudo participar en el panel que estaba programado. Pero la principal queja que han tenido los gobernadores, le han hecho reclamos muy airados en las últimas horas al presidente Gustavo Petro por cuenta justamente de la situación de orden público que se experimenta en varias regiones del país. Y hablamos específicamente de las zonas del Catatumbo y también del Chocó. Vamos a empezar por norte de Santander. El gobernador William Villamizar estuvo durante toda la jornada aquí en el municipio de Villa de Leyva. Reveló inicialmente que ya son 55.000 los desplazados y más de 25.000 las personas confinadas por cuenta de estos enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Ha cuestionado con contundencia la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, que hasta el momento, dice él, no ha dado ningún resultado concreto. ¿Ha funcionado la política de paz total? ¿Llegaremos a un tema de paz parcial o definitivamente no se va a poder lograr? Creemos que hay tiempo suficiente para avanzar y tenemos, como lo dijo el gobernador Amaya, la disposición, la voluntad y la mano extendida para seguir trabajando en equipo y ojalá tengamos unas conclusiones importantes en materia de seguridad en los próximos meses. Pero también reclamos por parte de la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien, recordemos, en este momento está afrontando, don Juan y oyentes, una situación bastante compleja en su departamento. Se completan 3 días ya del paro armado del Ejército de Liberación Nacional, que ha generado confinamiento en varios municipios e incluso, dice ella, hay muchas limitaciones para el transporte en las vías, teniendo en cuenta que están afectadas con cilindros bomba por parte del Ejército de Liberación Nacional. Este fue el reclamo que le hizo la gobernadora al presidente Gustavo Petro en el marco de la cumbre de gobernadores. Jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba, porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy. Y porque he insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputan el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. Cada vez más es importante la Federación Nacional de Departamentos como un lugar de reflexión y como un lugar de construcción de país. Aquí acuden los gobernadores a sus citas regulares y está todo el panorama nacional reflejado con franqueza, reflejado sin filtros en la voz, la opinión de los gobernadores, de las gobernadoras, que día a día, minuto a minuto llevan el pulso del país real, del país de verdad, no del país de quienes están en Bogotá encerrados en oficinas o en los círculos políticos. Es el país de la gente, el país de los colombianos. Saludamos a esta hora, nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo en Villa de Leyva, desde donde estamos originando, el señor general y gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Señor gobernador, un placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí. Juan, buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la FM y a la mesa de trabajo de la FM. Vi mucha molestia ayer entre muchos de sus colegas, entre muchas de sus colegas, por lo que está pasando con el gobierno nacional. A diferencia de lo que uno veía en otras épocas, no estaban los gobernadores de pie esperando que llegara el presidente para saludarlo, para agradecerle. Aquí vi molestia, vi mortificación, vi reclamos por abandono, a pesar, por supuesto, de todo el esfuerzo institucional que bien hace la Federación. Juan, realmente el ambiente estaba muy caldeado antes de la llegada del presidente de la República. Uno diría que los gobernadores no tienen problema en esperar al presidente,
Pero el problema que se ha venido generando es que los gobernadores no encuentran respuestas del presidente a los problemas de las regiones. Yo creo que ahí estaba la inconformidad de los gobernadores. Entonces, el protocolo de Casa de Nariño dice que no habla sino el presidente. El presidente de la Federación Amaya rompe el protocolo y nombra 3 personas para que le hablen al presidente y le digan lo que están sintiendo los gobernadores que exigen respuestas a los problemas. Nosotros ya habíamos tenido una reunión con el presidente en la Casa de Nariño, donde yo le hablé de la seguridad, otros gobernadores le hablaron de otros temas y él en esa reunión delegó al director nacional de planeación para reunirse con los gobernadores y establecer unos proyectos estratégicos. ¿Y eso se cumplió? Se cumplió para algunos, porque es que esto no puede ser que no le cumplan las instrucciones al presidente, porque yo, por ejemplo, invité al director Alex López, director de planeación a Santander, nunca fue. Y así muchos gobernadores. Entonces, algunos logran ir allá porque tienen experiencia, inclusive se conocen de haber sido parlamentarios, pero otros no. Y a veces yo creo que eso no le llega al presidente, que sus instrucciones no se cumplen. Entonces, los gobernadores muy molestos querían respuestas y reciben un discurso del presidente en el que se hacían apuestas. Decían, va a hablar... Me contaron que hicieron una polla. Yo no estuve en la polla, pero decían, habla hora y media. Habla de cambio climático. Me contaron que hicieron una polla y que se la ganó Dilian. Eso fue lo que me contaron, Dilian, la gobernadora del Valle. Eso fue lo que me contaron en los corredores. General y gobernador, vamos a un asunto que hoy interesa mucho a Colombia. Usted, hasta hace muy poco tiempo, fue un general activo y muy exitoso en nuestra fuerza pública. Es un gobernador que, como pocos, conoce los problemas de orden público. ¿Qué significa la designación de Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa Nacional y cómo lo reciben en los territorios? Juan, eso es una situación muy complicada. Yo que vengo de la fuerza 35 años, que fui general, comandante de división, que conozco el ADN de la fuerza, que conozco lo que piensan los generales y la formación que uno tiene de 35 años, yo creo que es una situación muy compleja. Primero porque, sin quitarle mérito al general Pedro Sánchez, es un excelente oficial, yo lo conozco, fue comandante del SECOES, de Operaciones Especiales, ha hecho su carrera, pero ahí a él se le presenta un problema complicado. Primero que tiene 30 almirantes y generales más antiguos. Entonces, si él sigue en actividad, pues tendrían que irse los 30, porque no creo, y además técnicamente, legalmente no se pueden quedar, porque uno menos antiguo no le puede dar órdenes a uno más antiguo. Si él se retira hoy o mañana, va a tener el problema ese de lo que yo llamaba en la escuela militar cuando era director del currículum oculto, eso que le van metiendo a uno en toda la carrera de la antigüedad.